Hola estudiantes, padres de familia, reciban el saludo de la institución Basili y por encargo de la misma tenemos el día de hoy en la clase de álgebra del aula de primero y secundaria. Entramos al octavo tema. El capítulo del día de hoy, expresiones algebraicas. Aquí, por ejemplo, vamos a distinguir cuándo es una expresión algebraica. Veamos, vamos a poner el láser para poder identificar rápidamente. Aquí, por ejemplo, en la número 1, esta expresión será algebraica porque es un conjunto finito. Aquí tenemos un término algebraico, aquí hay otro término algebraico y aquí hay otro término algebraico. Hay tres términos algebraicos que conforman una expresión algebraica. Como la expresión es finita, o sea, tiene un límite, se le llama expresión algebraica. Aquí podemos darnos cuenta que la expresión no es finita. Estos puntos suspensivos indican que tiende al infinito, por lo tanto no es una expresión algebraica. Las expresiones algebraicas siempre deben ser finitas. En la número 2 veamos que aquí sí es finita, por lo tanto es una expresión algebraica. Aquí no es una expresión algebraica porque los exponentes de las variables son radicales, son números racionales, por lo tanto no es una expresión algebraica. En la C tenemos que la expresión sí es una expresión algebraica porque los exponentes, son enteros. Aquí aparece la raíz cuadrada de 36, pero eso recuerden estudiantes que es 6, o sea, sería 9x a la séptima menos 8x a la sexta. Sería entonces los exponentes incluso enteros positivos, por lo tanto sí es una expresión algebraica. Y en la última, no es una expresión algebraica porque las variables están en los exponentes y no puede haber a una variable tener como exponente otra variable. Por lo tanto, no es una expresión algebraica. Ya sabemos entonces que es una expresión algebraica. Vayamos a la unidad de la expresión algebraica, que es el término algebraico. El término algebraico se representa de la siguiente manera. Así como te lo mencionaba aquí, él es un término algebraico, él también y él también. La expresión algebraica por eso es el conjunto de términos algebraicos. De esta manera se representa un término algebraico. Hay dos partes, si te das cuenta, lo vamos a enmarcar. Hay esta primera parte que es la constante y esta otra parte que es la parte literal. A la constante se le conoce con el nombre de coeficiente y este coeficiente siempre va a estar con su signo, puede ser positivo o negativo, y acá puede ser cualquier número entero, racional o inclusive puede ser un número irracional. Un ejemplo de número irracional, por ejemplo, pi, podría estar aquí también como número el pi. Bueno, y aquí se le conoce como parte literal, donde es parte de las letras, ¿no? Parte literal, parte de las letras. Ahora, esta parte literal se subdivide a su vez en dos: variables y quienes están encima de las variables, que son los exponentes. Entonces ya conocemos que es un término algebraico, conocemos sus partes. Ahora es importante ver algunas particularidades de los términos. En este caso, los términos semejantes. ¿Cuándo se dicen que los términos son semejantes? Cuando tienen la misma parte literal. Cuando tienen la misma parte lateral los términos, se dicen que son términos semejantes. Ejemplo: 9a a la cuarta por 3a a la cuarta menos 3 quintos por a la cuarta. ¿Todos tienen la misma parte literal? Sí. ¿Cuál es esa parte literal? A la cuarta. A a la cuarta es la parte literal. Y como todos lo tienen, se dicen que son términos semejantes. Aquí
En el segundo ejemplo, también todos serán términos semejantes. Veamos, 12x al cuadrado y al cubo. Y aquí, raíz cuadrada de 2, y al cubo por x al cuadrado. Uy, a ver, el orden de estos factores es distinto al primer término, pero son iguales. Acá está x al cuadrado y al cubo, y aquí también x al cuadrado y al cubo. Por lo tanto, sí son términos semejantes. Y el siguiente, la raíz cúbica de 7 por x al cuadrado por y al cubo, también serían semejantes. Entonces, cuando tienen la misma parte literal, estudiantes, se dicen que son términos semejantes. Ahora, ¿qué sucedería si tengo puros términos semejantes? Existe la posibilidad de que esto se reduzca. ¿Por qué se reduce? Porque los términos semejantes se pueden sumar, se pueden restar. En este ejemplo tenemos que todos son términos semejantes, por lo tanto tenemos 5x al cuadrado más 6x al cuadrado, 11x al cuadrado. Y 11x al cuadrado menos 7x al cuadrado será 4x al cuadrado. Aquí vamos a generar una corrección, ¿de acuerdo? Acá sería entonces 11 menos 7, 4x al cuadrado. Acá está, 4x al cuadrado. Esa sería nuestra corrección, estudiantes. ¿Ya? Sería entonces, es el resultado. Muy bien. Vayamos a los problemas. A ver, tenemos aquí entonces el problema número 1 del libro. Vamos a resolverlo, vamos a poner el láser para indicarte. Muy bien, te dice, escribe S si la expresión algebraica, si es expresión algebraica, y la N si no lo es. Muy bien. A ver, empezamos con A. Mira, primero, es una expresión finita. Tiene 3 términos. El exponente 6, acá está un quinto, no hay ningún problema. Si el exponente fuese un radical, ahí sí habría problema, pero aquí no hay problema. Por lo tanto, diremos de que sí es una expresión algebraica. El siguiente ejemplo, creo que está sencillo, ya te diste cuenta. Estos puntos suspensivos quiere decir que no es una expresión finita, por lo tanto, no es una expresión algebraica. Aquí es finito, sí lo es. Aquí, una letra como exponente de otra letra. Eso se asume como una variable, por lo tanto, si una variable está como exponente de otra variable, no es una expresión algebraica. Y aquí, estudiantes, la raíz de 5 es un radical que está afectando a una variable, está como exponente, por lo tanto, no es una expresión algebraica. Veamos ahora el problema número 2. Te dice, escribe las partes del siguiente término algebraico. Bueno, ya sabemos reconocerlo, ¿no? Las letras son variables, quienes están encima de las letras son exponentes, y todo aquello que no es variable ni exponente es coeficiente. Entonces, esto será nuestro coeficiente. Ahí está. Nuestro coeficiente entonces sería menos la raíz cuadrada de 3 entre 5. ¿Y cuáles serán los exponentes? 8, punto y coma, 3. Cuando te piden que identifiques los exponentes, siempre es importante de que hagas esta separación. La separación de los números siempre debe estar con punto y coma, estudiantes. Es importante recordar eso. Y la parte literal, estudiantes, toda esta parte de acá, ¿no? A la octava por b al cubo. Acá, como está aquí. Siguiente, variables a y b. Miren, la diferencia cuando tú separas variables con una coma y cuando separas números con el punto y coma. Esta aclaración siempre es importante que la tengas en cuenta. El tercer ejemplo te dice, reduce las siguientes expresiones algebraicas. Mire, te dicen reduce porque todas son términos semejantes, si te das cuenta. Todos son términos semejantes. A ver, entonces aquí tenemos menos 3mn menos 16mn, eso es menos 19n, más 20mn, creo que la respuesta es bastante obvia, es un mn, ¿no? Si deseas lo podrías haber hecho también de derecha a izquierda,
Cuando tienes suma y resta, no importa el orden de donde empieces. 20mn menos 16mn, 4mn, y 4mn menos 3mn, 1mn. Ahí está. Aquí vamos a colocar un plumón, una pluma. A ver, vamos a colocar una pluma para poder guiarte. Aquí podemos trabajar primero con él. 10a menos 3a, eso es 7a. 4b negativo y 4b positivo se vuelven 0. Entonces el resultado simplemente sería 7a. Ahora regresamos al láser. Aquí también los términos son semejantes. 9 más 7, 16. Menos 15, eso es 1. O sea, 1 al cuadrado por b al cubo, porque los términos son semejantes. Por último, estudiantes, vayamos al problema número 9. Te dice que T1 y T2, ambos términos son semejantes. Si ambos términos son semejantes, recuerden que la parte literal deben ser iguales. Entonces, los exponentes de x deberán ser iguales. Veamos. 3a menos 6 debe ser igual a 3. Resolvemos. Despejamos el valor de a. Y tengo que a debe ser 9 entre 3. 9 entre 3. O sea, a debería ser 3. Vamos a hacer ahí la corrección. Aquí debería ser 3. Ahí está. Vamos a hacer la corrección porque está listo. A ver, seguimos. De la misma manera, el exponente de y debe ser igual al otro exponente de y. Sería b menos 1 entre 5 igual a 2. Despejamos el valor de b. El 5 pasa a multiplicar, sería 10. El menos 1 pasa a sumar y tenemos que b es igual a 11. Muy bien, estudiantes, pero a ti te están pidiendo a más b. Entonces el resultado de esa suma será 14. Aquí vamos a borrar esto de aquí. Esto está mal. Ahí está. Y el resultado te dice que es 14. Esa sería mi respuesta. 14. ¿De acuerdo, estudiantes? Porque me están pidiendo la suma. Muy bien, hasta ahí sería la clase del día de hoy. Recuerda desarrollar la tarea de la 1 a la 4. Estaré pendiente para revisar el día de hoy tu tarea. Hasta luego, estudiantes.